está aquí. En esta oportunidad vamos a hacer un pasaje, ¿no? Un pasaje de lo que fue la mesa anterior, que tuvo que ver con la ciudad, que tuvo que ver con un modelo de saqueo, de urbicidio, de saqueo de lo público, de ese espacio público, para poder hacer un pasaje hacia puertas adentro. Nos vamos a introducir en las casas. Vamos a pensar desde allí, desde el epicentro mismo de la reproducción de la vida, cómo se concentran algunas problemáticas que nos interesa pensar, reflexionar y conversar acá entre todas, todos y todes, para justamente tratar de pensar este horizonte, ¿no? Salió esta palabra en la mesa anterior, la posibilidad de imaginar un horizonte, de pensar un horizonte que nos permita encontrarnos. Voy a acomodar un poquito esto porque está para una persona más alta. Como siempre, casi siempre me pasa. Así que en esta oportunidad, decía, nos vamos a encontrar pensando algunas temáticas que básicamente y nada más y nada menos, ¿no? Lo que reúnen es la posibilidad de pensar o de dejar de pensar la deuda como una abstracción y de comenzar a pensar la casa más allá de un espacio de la intimidad o de lo privado, sino justamente como el lugar donde está en juego esta reproducción de la vida. No tiene nada que ver con el espacio improductivo. Así que, sin mucho más preámbulo, para esto nos acompañan hoy Lucy Caballero, aquí a mi lado, socióloga, investigadora de la Universidad de Buenos Aires, integrante de Ni Una Menos y autora junto a Verónica Gago de este pequeño, gran libro que es La Casa como Laboratorio, Finanzas, Vivienda y Trabajo Esencial, editado por Tinta Limón. Y también está acompañándonos Paola Gutiérrez, integrante del colectivo Hipotecados UBA, un colectivo nacional que reúne a personas damnificadas por este tipo de crédito UBA, que ya vamos a recordar de qué se trataba, y que fue lanzado por el expresidente Mauricio Macri como el sueño de alcanzar la casa propia y que, lejos de tratarse de un sueño, desató pesadillas para más de 100.000 familias que terminaron damnificadas por esta toma de crédito. Verán, la deuda está más que presente, diríamos hiperpresente en esta mesa, así que vamos a entrarle directo al tema, sin antes pensar que hay algo que tiene que ver con la pandemia, porque la casa como laboratorio se paró en esa misma coyuntura para poder pensar justamente desde una perspectiva, desde una lectura feminista de la deuda también, cómo se iba acumulando la deuda en nuestros hogares. Y salimos de la pandemia, del distanciamiento social, de los aislamientos y nos metimos a TR, nos tiramos de cabeza a la normalidad y aquí estamos reencontrándonos y tratando de volver a pensarnos juntas, juntos y juntes. Así que para comenzar le quisiera pedir a Lucy algunas reflexiones con relación a qué nos dejó en los hogares justamente todo esto que pudieron investigar con Vero en tanto a la acumulación de la deuda en los hogares y cómo es que las casas se terminan transformando en laboratorios. Tengo que... eso está habilitado. Bueno, primero, muchas gracias, Maru, a los compañeros y a las compañeras de Tinta Limón, a quienes están sosteniendo el espacio acá de la casona por la invitación, a la compañera también, un gusto compartir la mesa con ella. Y bueno, empezar con algo que por ahí se me ocurrió recién, ¿no? Porque como estamos en una actividad que se llama Usted está aquí y escuché un pedacito de la mesa anterior, ¿qué pasó en la pandemia que tantas personas que estábamos con inquietudes políticas, pero también con temas de investigación variados, terminamos de alguna manera cruzando nuestras investigaciones y nuestra práctica política con la cuestión urbana, ¿no? Con el urbanismo, con el acceso a la vivienda, y empezó a haber como una zona de afinidad en la pandemia, ¿no? De alguna manera, todos nos vimos obligados a pensar qué estaba pasando en las casas en ese momento. Y empiezo con una reflexión muy, como un hito que pondría que me parece elocuente de lo que significó la pandemia. Nosotras en Ni Una Menos tenemos cuentas de mails y de Instagram donde recibimos consultas que por ahí
algunas cosas que o podemos dinamizar en relación al Estado o incluso podemos acompañar que el Estado no acompaña. Y en la pandemia empezamos a recibir muchas consultas relacionadas con aprietes de propietarios en relación a mujeres que estaban alquilando, pero también una inquietud de estoy a partir de de lo que fue la cuarentena, tengo que empezar a convivir con mi agresor, que antes yo contaba con 5 o 6 horas que no lo veía y que podía salir con mis amigas, y ahora estoy todo el día en mi casa y no tengo dónde ir. Y pienso en alquilar otra casa, pero es imposible porque no tengo garantías, porque no llego a pagar un alquiler. Entonces veíamos cómo se concentraba en esas casas que además eran como todo el tiempo señalizadas, ¿no? Desde el discurso oficial como espacios seguros, ¿no? Como el espacio que nos iba a proteger y que efectivamente nos protegió del virus en algún punto, ¿no? Porque quienes tuvieron la posibilidad de hacer cuarentena tenían muchas menos posibilidades de contagiarse, pero al mismo tiempo concentró todas estas problemáticas. Entonces empezamos a recibir ese tipo de consultas y también lo vimos en nuestras articulaciones políticas, ¿no? Empezó a haber como una especie de una jerarquización del acceso, del pensamiento sobre dónde vivimos, con quién vivimos, qué comemos, de qué manera accedemos a la vivienda a partir de lo que fue la pandemia. Y nosotros ya veníamos haciendo un proceso muy importante con esto de qué pasa en las casas, ¿no? Que obviamente se ve en una lectura feminista de la deuda, que también es un libro que editó Tinta Limón, que también es un libro que mezcla, ¿no? Estos dos registros de la práctica política al interior del movimiento feminista con una serie de investigaciones, y veníamos viendo cómo este periodo de endeudamiento externo que comienza en el 2018 al mismo tiempo significó un derrame de endeudamiento en las casas, ¿no? Empieza a haber un endeudamiento como mandato, ¿no? Un endeudamiento obligatorio. Una amplia mayoría de la población tiene que endeudarse, pero con una cuestión muy específica y muy política. La deuda se destina a comprar alimentos y medicamentos. No es una deuda que se usa para festejar un cumpleaños, para hacer un viajecito, para comprarse un electrodoméstico, sino que es una deuda que empieza a hacerse necesaria para vivir. Y entonces una relación entre esa deuda externa que nos hablaban en la tele y que empezamos a decir, ¿no? Bueno, ¿qué significa esa vuelta al Fondo Monetario? Una vuelta al Fondo Monetario que significó también que apareciera la deuda como una presencia permanente en las casas y que además haya habido una feminización del endeudamiento. En todas las estadísticas se puede ver cómo quienes más asumieron deudas son quienes sostienen la economía doméstica. Lo podemos ver en las estadísticas que hablan de casi el 90% de quienes perciben asignación universal por IGE se endeudaron, pero también con otras formas de endeudamiento. Nosotras hablamos de que en una casa hay canastas de deuda, ¿no? Se está endeudada con el Estado, pero también con un familiar, pero también con un banco y también con una financiera muchas veces. Y en otros escenarios incluso con el tranza del barrio, lo que significa incluso estar expuesta a otros niveles de violencia. Entonces veníamos haciendo esa discusión muy al interior de lo que es la perspectiva feminista, de preguntarnos, bueno, ¿qué pasa en las casas? Ese espacio tan desvalorizado, tan, como vos decías, señalado como improductivo, señalado como un espacio íntimo, incluso señalado como un espacio desmercantilizado, ¿no? Despolitizado. Y despolitizado. Muchas veces es, bueno, el mercado, la casa es lo que nos protege de las garras del mercado, ¿no? Como esa espacialidad, muchas veces medio cristiana, ¿no? Y nosotros, bueno, en las casas hay deudas, en las casas hay violencia y en las casas hay trabajo. Hay mucho trabajo que no se reconoce. ¿Y qué pasó en la pandemia? En la pandemia lo que vemos es, por supuesto, un incremento de todo lo que es el trabajo de cuidado, el trabajo reproductivo. Muchas compañeras que hacen trabajos en la economía popular pues, tuvieron que interrumpir esos trabajos porque estaba reducida la posibilidad de la movilidad. Muchas compañeras que tenían trabajos informales sufrieron una reducción de horas o incluso una rebaja de sueldo con tal de que no las despidan. Y un incremento de los trabajos reproductivos, ¿no? Pero que al mismo tiempo se da una paradoja, ¿no? Trabajamos más con menos remuneración y estamos más endeudadas, ¿no? Como nosotras hablamos en el libro de una imagen casi invertida de nuestra productividad. A cuanto más trabajamos, más endeudadas y más vulnerables somos a la deuda.
Entonces, nosotros en el libro decimos, bueno, esas casas en la pandemia, en esas casas se concentraron una serie de fenómenos. Por un lado, un aumento del endeudamiento, un aumento del trabajo reproductivo y de la violencia machista. Sabemos que crecieron casi el 30% de las llamadas a las líneas estatales, y un crecimiento del endeudamiento por alquiler, ¿no? Muchas personas que tenían estos problemas laborales dejaron de pagar el alquiler, un aumento de la especulación inmobiliaria, aún en pandemia, ¿no? Cuando todo era la idea de que había una suspensión, nosotros decimos, esa idea de suspensión fue ideológica de alguna manera, primero porque el trabajo reproductivo no se detuvo, y segundo porque se incrementó la rentabilidad de sectores como el inmobiliario. Y por último, la tercera dinámica que hablamos en el libro es un momento de, digamos, la pandemia sirvió también para incluir financieramente a un montón de sectores de la población que no estaban incluidos. Y esto incluye formas de inclusión financiera, como por ejemplo las finanzas digitales. Muchas personas empezaron a hacer transacciones mediante el celular o incluso a pedir préstamos desde las casas, ¿no? Por la facilidad que significaba no tener que ir a un cajero o no tener que ir al banco. Y eso además no estaba regulado, ¿no? Y vimos que, por ejemplo, la tasa de interés de un préstamo de una empresa de fintech está muchísimo más alta que la tasa de interés que puedes obtener en un banco. Por eso decimos, bueno, la casa concentró todas estas dinámicas bajo la idea de refugio, devino paradójicamente un botín para el capital financiero inmobiliario en pandemia. Pensaba también, Lucy, que la casa se plantea así, se presenta como una suerte de refugio, de posible refugio, quédate en casa, todas esas frases que hemos escuchado, y al mismo tiempo se vuelve un lugar muy vulnerable, en el sentido tan crítico como decía recién, bueno, endeudarse para poder pagar el alquiler de la habitación del hotel familiar, de tu departamento, de donde sea que estés viviendo, por el temor a los desalojos que se produjeron efectivamente, aunque estaban prohibidos durante todo el periodo pandémico. Este espacio, recién en la mesa anterior decíamos acerca de la manera en la que también se contamina la ciudad, que tiene que ver con la sobreconstrucción, y cuando vemos toda esa sobreconstrucción nos preguntamos ¿para quién? ¿Quiénes son las que efectivamente pueden vivir en esas casas que se construyen permanentemente? Y hay una violencia a la que me interesaba entrarle, que tiene que ver con lo que tanto Vero como Lucy plantean en la casa como laboratorio, que es la violencia propietaria, ¿no? Esta cuestión de cómo la vulnerabilidad que se comienza a sentir porque te pueden desalojar, porque no tenés manera de acceder a una vivienda, porque, bueno, hoy día son mayoritariamente turísticas también, pero cómo eso comenzó increyendo sobre todo desde el periodo pandémico hasta el día de hoy. Sí, ahí usamos ese concepto un poco también para seguir como profundizando esta idea de esas violencias machistas que se relacionan con las violencias económicas, y usamos ese concepto de violencia propietaria como, hablamos de que en la pandemia quedó claro que hay un límite, ¿no? Que la propiedad es el límite de muchas discusiones, y cómo en el caso de lo que es, bueno, lo que te decía anteriormente, ¿no? Las amenazas, los chantajes, incluso el endeudarse como manera de aplazar el desalojo, implicó, bueno, ni que hablar de las tomas, ¿no? Lo que en la pandemia, ¿no? Tampoco podemos pensar que solamente fue un problema de alquileres formales, sino que también hubo tomas, la más conocida es la toma de Guernica, ¿no? Pero cómo esa propiedad que aparece como límite se transforma también en una dinamizadora de ciertas violencias, ¿no? Y ahí insisto con esta idea porque nos llegaban las consultas concretas. Me estaba amenazando el propietario, o incluso no me quiere alquilar porque tengo un hijo y soy jefa de hogar, o no me quiere alquilar porque porque somos una pareja gay. Bueno, esas son estas situaciones que las vimos en la pandemia. Creo que por eso hablamos de la casa como laboratorio, en tanto esa casa concentró todas estas dinámicas. Y para nosotras fue interesante hablar de violencia propietaria, hizo mucho sentido para muchas compañeras hablar en esos términos,
y me parece que aporta también a... Incluso en la pandemia no hubo una reacción de los propietarios, ¿no? Fue toda esa discusión de que salieron, sí. La ley de alquileres de ese momento. Exacto. La ley de alquileres proveníamos de las marchas contra la Vicentín, ¿no? Claro, que habían salido con la carteles que decían familia y propiedad, cortando las rutas de ciudades de, creo que había sido Córdoba y Santa Fe. Entonces nos pareció que podía funcionar en ese sentido. Y a medida que le vamos quitando capas de opacidad a lo que tiene que ver con la deuda, que siempre está como muy fijado con el mundo de las finanzas, la vemos como en su esplendor de la violencia económica en la cotidianidad de nuestras vidas, ¿no? Y en ese sentido nos parecía más que relevante poder contar con la presencia de Paola para que nos acompañe hoy, porque justamente como decíamos hace un ratito, ella forma parte de este colectivo de personas endeudadas con las hipotecas UBA. Así que, Paola, quisiera preguntarte qué fue lo que sucedió, que nos vuelvas a traer un poco a aquel momento en el que se planteó la deuda UBA como un sueño posible y en qué situación estamos hoy con eso. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado. Cuando recién nos escuchaba hablar de la violencia propietaria, nosotros sufrimos la violencia del banco, que está atrás nuestro todo el tiempo. Todo el tiempo. Si vos te atrasás 2 días en pagar la cuota, te llaman 500 veces por día, te mandan carta de documento, y ahí las familias se quiebran. Ese es el tema, ¿no? Las familias empiezan a quebrar. Nosotros venimos peleando por una salida del sistema UBA desde el año 2018, cuando hemos planteado millones de proyectos de ley en el Congreso, donde Eduardo Madeo, que era el presidente de la Comisión de Finanzas, nos bloqueaba absolutamente cualquier posibilidad de debate. O sea, no de votar, sino de debate en el Congreso. Con respecto a los créditos UBA, por ejemplo, el 78% de las cabezas de crédito somos mujeres. El 98% de las cabezas referentes del colectivo nacional somos mujeres. No es casual que seamos tantas, que somos las que defendemos nuestro hogar. El nivel de endeudamiento es tan grande que es imposible de sostener. Yo se lo dije a Ferraresi en la cara. O sea, si bien esto fue un plan que ideó Macri, dije, las primeras ejecuciones se van a dar en esta gestión porque la gente no puede pagar. Porque no es lo mismo vivir en el AMBA que vivir en el Chaco, en Misiones, en Formosa. Yo tengo contacto con hipotecadas y hipotecados de todo el país. Entonces, la situación de violencia que vivimos a través del sistema financiero es insostenible. O sea, por ejemplo, a nosotros nos dicen la mora es baja. Lo que no dicen es que del Banco Nación, que es el que mayor crédito dio en todo el país, cuando vos debes cuotas, te obligan a firmar que esas cuotas vayan al final del crédito para que dejes de figurar como moroso. Entonces lo que hay es una mora encubierta. Eso es con intereses en UVA, ¿no? O sea, hay un caso emblemático, una persona empezó a pagar 9.800 pesos en diciembre del 2017, hoy la cuota es de 98.000 pesos, pidió 2 millones, debe más de 14. Y acá no hay un negocio inmobiliario, porque ninguno de nosotros compró vivienda para hacer negocio. Entonces, nosotros siempre decimos que la vivienda es un derecho constitucional y por eso peleamos, y porque el Estado tiene que intervenir. La violencia machista en este caso se referencia en los bancos, en que los bancos hacen lo que quieren con nosotros. Yo creo que la mayoría de acá no tiene idea de lo que hacen los bancos con nuestras cuentas, con nuestras vidas en realidad, ¿no? Te sacan un decreto presidencial donde te permiten congelar el valor de la UVA cuando fue en la pandemia, el valor de la cuota cuando fue en la pandemia, y por ejemplo el Banco Provincia no lo respetaba. Tuvimos que presentar recursos para que esas cosas pasen. Acá, lo que es en el interior, que muchos no tienen idea, muchas familias
no entendieron el crédito que estaban firmando, porque hay una publicidad engañosa de parte del Estado acompañada por el sistema financiero. A nosotros nos decían, tu cuota nunca va a superar el 25% de tus ingresos. Ayer me llama un hipotecado, jefe de familia del Chaco, que debe 6 cuotas, que él gana 200.000 pesos, que en el Chaco es un sueldazo, y su cuota es de 140.000 pesos. Entonces ya debe 7 cuotas. Y el Banco Nación lo está intimando porque le van a rematar la casa. Entonces, la situación es muy grave. El nivel de sobreendeudamiento es muy grave. Esto que decías de las pandemias, muchos compañeras y compañeros se han quedado sin trabajo porque eran monotributistas, no pudieron seguir pagando, y hoy hay como ejecuciones encubiertas, le digo yo, porque te obligan a vender por 2,50 pesos para poder cancelar la deuda y que no te ejecuten, y poder recuperar alguito de lo que pusiste. Acá hay familias que han puesto un departamento de 2 ambientes porque esa familia se agrandó y vieron la posibilidad de poder comprarse algo para agrandarse, se quedaron sin trabajo. Estas hipotecas no tienen ningún tipo de seguro si vos te quedás sin trabajo. No hay una ventana de tiempo que te puedan sostener para no obligarte a pagar. Entonces, hoy tienen que malvender para poder recuperar algo, porque si te ejecutan, perdiste el departamento que pusiste, más todo lo que pagaste. Entonces, el nivel de voracidad del mercado financiero sobre las familias hipotecadas es terrible, porque aparte lo que hacen es presionar sobre tu hogar. Nosotros siempre defendemos la vivienda única, familiar y de uso permanente. El que sacó un UBA para comprarse la quinta, y lo lamento en el alma, ¿entendés? Porque hay muchos de esos casos también, porque vieron la posibilidad. La mayoría de nosotros no somos así. Y aparte, tiene una característica muy particular. Hay muchísimos docentes, hay muchísimas fuerzas de seguridad, hay médicos, empleados estatales, municipales, que fuimos los que no accedimos al procrear de Cristina, y cuando vimos esta beta dijimos, bueno, vamos por ahí. O sea, nosotros siempre decimos que no creímos en Macri, sino que accedimos a una política pública. Porque fue respaldada por el Estado, lanzada en el hall central del Banco Nación de la República Argentina, con todos los bancos públicos de testigo y firmando un acuerdo. Entonces, no es yo creí en fulano de tal, no. Yo pude acceder, nosotros pudimos acceder. Y bueno, esto trae millones de consecuencias. La calidad de vida ha bajado terriblemente, como a todo el mundo, con la inflación, pero nosotros tenemos una deuda que se acumula, porque es acumulativa la deuda por inflación en el capital. ¿Entendés? Es acumulativa, no es que... No, es acumulativa. Un mes es el 6%, el otro mes es el 7%. Hay veces que te sube 1 millón de pesos por mes la deuda. Entonces, esto es imposible de sostener. Por eso nosotros decimos que somos la parte más vulnerable de esta situación. Acá tiene que haber una mirada desde perspectiva de género sobre el sobreendeudamiento, que es lo que nosotros le veníamos planteando al gobierno. Eso se tiene que ver. Paola, en el colectivo suelen decir que la respuesta, la solución tiene que ser política. Y en este sentido preguntarte, porque entiendo que hay proyectos presentados, diálogos con el sector político. ¿Qué dice la política de esta demanda? ¿Qué está diciendo algo ahora en este momento, por ejemplo? Hay etapas, ¿no? Cuando nosotros empezamos esto en el 2018, todos los que hoy son oficialistas, están en el gobierno, nos recibían, se sacaban fotos, nos prometían una salida, esto es una estafa. El propio presidente lo ha dicho en una conferencia de prensa que se lo presentaron en Mar del Plata, porque la periodista era hipotecada UBA, y que él dijo, nosotros lo hicimos con Néstor, sabemos cómo salir de esta situación. Esto fue hasta diciembre del 2019, en febrero del 2020 dijo, esto es un tema entre privados, el Estado no va a intervenir.
Esa es la respuesta de la política y contra eso venimos peleando. Nosotros siempre decimos que superamos la grieta porque nos pegan de los dos lados, ¿viste? Nos pegan absolutamente de los dos lados. Vos sos acá, queremos que te paguen la casa, no, vos sos esto. Digo, tenés diputados, como Martín Tetaz, que nosotros ya ni siquiera le contestamos. Siempre decimos que nos tiene que dar la gracia porque él es diputado gracias a nosotros, que le dimos tanta publicidad en las redes sociales. Si no, no lo conocía ni la mamá. Entonces, es muy violento. En realidad la respuesta de la política es violenta hacia nosotros. Eso es. Ahora hay un pedido de sesión especial presentada para el 22 de marzo, pedida por Cobos y 42 diputados más, pero que no nos sirve porque si no hay un trabajo en comisión se necesita el 2/3 de la Cámara para que salga algo y no se juntan los votos. Entonces nosotros necesitamos que la Comisión de Hacienda y Finanzas se junte, debata. Hay 26 proyectos presentados en el Congreso. Nosotros hicimos un proyecto de ley propio, ningún diputado lo quiso presentar. Nosotros estuvimos participando de las comisiones abiertas que hubo en el Congreso y dejamos nuestro proyecto de ley para que se tenga en cuenta. Para que se tenga en cuenta la voz del pueblo, o sea, de los que estamos padeciendo esta situación. Porque si no, legislan sobre algo que no tienen idea y que no lo necesitan. O sea, ellos no necesitan un crédito UBA para comprarse una casa. Entonces es muy difícil que puedan entender. Y el presidente del Banco Central dijo, hay que cuidar a los bancos en un momento. Lo que no se da cuenta es que atrás somos familias. Hay un caso muy particular, el gobierno de Mendoza, por ejemplo, tenía una deuda en UBA y ellos negociaron hace 2 años, más o menos, hace 2 años negociaron con ANSES y con el Banco Nación salir del sistema UBA porque no iban a poder pagar la deuda que la provincia tenía con el banco. O sea que se puede. Y si un estado provincial, una gobernación te dice, mira, yo no puedo pagar porque este sistema no lo puedo sostener, ¿cómo pretenden que las familias asalariadas, las que tienen suerte de tener trabajo, puedan pagarlo? Nosotros tenemos casos de mujeres que han quedado viudas y que el banco no quería pagarles el seguro, por ejemplo. Hay de todo. Por eso yo digo que creo que yo aprendí mucho desde el 2018 hasta ahora en lo que es el sistema financiero y en todas las trampas que el sistema financiero y los bancos plantean. No solo los privados, porque el 78% de los créditos UBA están dados en la banca pública, porque somos la mayoría empleados estatales. Y que fuimos los que tuvimos la paritaria más baja en el gobierno de Mauricio Macri. No nos olvidemos que no había paritaria docente nacional, entonces cada provincia pagaba lo que podía, pero la inflación en las provincias pega mucho más. Por ejemplo, este hipotecado me contaba que él paga 15.000 pesos de luz, no sé cuánto de gas, y el transporte es mucho más caro. Entonces, creo que no tenemos noción. No existe la Argentina federal, es mentira. Es mentira, se centra acá en el AMBA, no existe, porque no salen a caminar las provincias. Esto es así, pero la realidad en el interior es otra. Y nosotros damos fe porque yo estoy en contacto todo el tiempo con gente de las provincias y de las mujeres. Nosotros tuvimos un caso de una mujer que presentó una denuncia por abuso sexual de su marido contra su hija. Y el banco no le quiso cambiar la hipoteca, teniendo una exclusión del hogar y todo. Le dijo, no, tenés que vender porque nosotros no podemos cambiar la hipoteca. Pero ella decía, yo estoy pagando y cuando termine de pagar el abusador de mi hija se puede quedar con la mitad de mi casa. Bueno, entonces vendela porque no hay solución. Eso es lo que pasa cuando hablamos de violencia. Por eso la respuesta de la política es violenta hacia nosotros. Nos dicen, ustedes hicieron negocio, que me expliquen porque, si vendo me quedo sin nada. Y aparte los créditos no te daban el 100% del valor de la propiedad. El que menos puso fue el 25-30%.
Hay dos casos que ustedes señalan también, que es el de México y el modelo chileno también, nada más y nada menos que el modelo chileno replicado también a partir del crédito UBA. ¿Qué pasó con esas experiencias en Chile y en México? Bueno, en Chile cuando asumió Bachelet tuvo que salvar 90.000 hipotecas porque iban a remate directamente. O sea, el sistema chileno no existe acá, porque no tienen nuestra inflación básicamente. Y en México salieron del sistema. Les costó, pero salieron del sistema. Acá, si vos no tenés una red de contención, si no hay una variable en los ajustes, es imposible. O sea, nosotros planteamos que haya dos variables de ajustes. Lo venimos planteando desde el 2018 y hoy es la fórmula que se usa en casa propia, que es CBS o SER, el menor, con un CBS al 90%. Eso lo planteamos nosotros, lo presentó la diputada Mónica Macha en julio del 2018, que fue cuando empezó a conformarse el colectivo. O sea, que no estábamos cerrados en pedir un cambio de fórmula, un cambio de indexación, porque se veía venir que esto no iba a funcionar. Yo personalmente, cuando firmé, cerré los ojos así y dije, bueno, que sea lo que sea, pero yo tenía 48 años y era la última posibilidad que tenía de acceder a un crédito hipotecario. ¿Por qué antes no la tuve? Y me anoté en absolutamente todos los planes de viviendas que había. Acá Mónica me conoce desde que tengo 18, más o menos, 19. Digo, nunca pude acceder a una vivienda, jamás. Digo, siendo madre de sola, o sea, no. O el sueldo me daba un poco, o no me daba el puntaje. Digo, no es que, por eso digo que no es que creímos en Macri. Somos los que no teníamos la posibilidad de acceder a otra cosa. Y nos tiramos de cabeza. Eso es. La hiperpresencia de la deuda en carne viva, ¿no? O sea, está bastante más lejos del modelo de las finanzas y mucho más cerca de cómo aterrizan nuestros cuerpos, que esto es algo que también Lucy y Vero proponen hacer central en el libro, ¿no? Esa manera en la que aterriza en nuestros cuerpos y nos extrae valor cotidianamente. 78% de las endeudadas son mujeres. Este también es un tema que atraviesa la casa como laboratorio y en este sentido, Lucy, preguntarte ¿por qué? Es una pregunta larga. No, pero me hacía acordar lo que vos decías porque hay un libro también que está acá, que lo editó Tinta, que se llama ¿Quién le debe a quién? Que lo escribimos con Federici, Vero y Federici. Y bueno, Silvia se pone a pensar en qué momento, ¿no? Porque las finanzas no siempre fueron accesibles para las mujeres, ¿no? En el momento del modelo más fordista, ¿no? El modelo más de estado de bienestar, quienes podían sacar créditos eran los asalariados varones, ¿no? Los jefes de hogar. Y entonces ella dice, bueno, ¿en qué momento se democratizaron las finanzas, ¿no? Se volvieron inclusivas para las mujeres, para las diversidades. Y ella dice, bueno, la década de los 70, que hay una entrada masiva de mujeres al mercado laboral, y al mismo tiempo sabemos que es la década donde comienzan a proponerse los modelos neoliberales alrededor del mundo. Entonces, en ese momento que hay un recorte del Estado en áreas de inversión social, en salud, en educación, en servicios públicos, y una entrada masiva de mujeres al mercado de trabajo, empieza a ofrecerles deuda a las mujeres, ¿no? Pero ya es una deuda que se usa para gasto de reproducción, que viene a suplantar lo que el Estado deja de invertir. Y nosotros decimos que esto obviamente tiene que ver con lo que decía la compañera del rol, ¿no? Obviamente hay un mandato de género histórico que asocia, ¿no? Determinadas corporalidades al sostenimiento de la reproducción de la vida, al sostenimiento de la economía doméstica, y las finanzas aprovechan eso, ¿no? Muchas veces escuchamos publicidades que dicen, bueno, le damos crédito a las mujeres porque sabemos que van a hacer cualquier cosa para cumplir. Hay como dos estereotipos. Moral. Sí, está la propuesta de los bancos privados hacia la clase media alta, que es
te damos crédito porque sabemos que te gusta delirar la plata, ¿no? Las mujeres compradoras compulsivas. El día woman, exacto. El día de la mujer para poder salir a comprar. Las improductivas y gastadoras. Claro. O, ¿no?, los créditos que se ofrecen a las mujeres de los sectores populares, que es con la idea de que van a pagar y van a hacer cualquier cosa para pagar, que es lo que efectivamente se verifica. Porque cuando vas a los índices de mora que publica el Banco Central, te vas a dar cuenta que los más bajos están en los sectores populares y sobre todo en las mujeres, ¿no? Entonces, las finanzas, a pesar, como vos decías, que pareciera que trabajan en un mundo que no tiene nada que ver con los cuerpos, que no tiene nada que ver con el género, que viven separadas de toda esta discusión más corpórea, bueno, se aprovechan, ¿no? Nosotros decimos, hay un ensamblaje entre la obligación financiera y los mandatos del género, se articulan, ¿no? Se ensamblan. Y entonces cuentan de antemano con la idea de que vos o vas a cuidar, vas a seguir cuidando, vas a agarrar otro trabajo en una triple jornada laboral, le vas a pedir plata a cualquiera, pero no vas a dejar de pagar esa deuda, ¿no? Trabajan sobre esa responsabilización individual que está articulada obviamente con esa responsabilidad que sentimos muchas veces de sostener la economía en los momentos de crisis, incluso cuando se está yendo todo al demonio, ¿no? En el peor momento de Macri, lo que vemos es que, por ejemplo, sube la deuda y a la vez, hace poco leímos una estadística que presentó el Centro de Trabajo de la UNSAM, que se ve muy claro que a medida que va cayendo el poder adquisitivo del salario durante el año 2018, empieza a haber una incorporación de mujeres al mercado laboral, ¿no? Como triple jornada, más trabajo, más deuda para comprar lo mismo que comprábamos antes. Pero eso habla obviamente de cuál es el rol de muchas mujeres en los momentos de crisis. Y obviamente que el sector financiero eso lo aprovecha. Sí, pensaba en también cómo, que forma parte también de otro de los ejes, ¿no? La manera en la que la casa se va tornando espacio de trabajo, ¿no? Se trabaja como traslado de las oficinas, quienes tienen oficina, se trabaja en tareas de cuidado, remuneradas y no remuneradas, y en definitiva, ¿quién le pone el cuerpo a la deuda, no? Es algo que vienen trabajando hace bastante, desde ahí el punto de vista también, la perspectiva feminista, de quién le pone el cuerpo a la deuda. Y sobre esto me interesaba reflexionar también porque es la manera de politizar la deuda y también la situación al interior de las casas. Ese mundo privado comienza a politizarse. Y preguntarte, Lucy, también en la charla, también a Paola, si esto comienza a dar otros diálogos, comienza a abrir otras sensibilidades, comienza a abrir otra forma de conversación con relación a temas que nos parecían lejanos, y si empieza a haber otra forma de participación también. Esto que es la deuda, la posibilidad de politizar la deuda también como una herramienta de activación política, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros tenemos compañeras que jamás en la vida pensaban estar frente a una cámara de televisión, y ahí está el compañero también, estar frente a una cámara de televisión reclamando por el derecho a la vivienda. Digo, las primeras notas que se hacían era, no, yo no puedo, me da mucho miedo, Digo, realmente te hacen poner en un lugar, yo porque vengo de una militancia política hace muchos años, pero la mayoría no. Entonces se ven enfrentados en una situación que dicen, ¿cómo llegué a esto? ¿Cómo llegué a ser referente de la provincia de Misiones? Y me siento a hablar con el gobernador diciéndole, usted nos tiene que dar una solución. Y lo consiguieron, porque el gobernador de Misiones lo que hace es subsidiar una parte de las cuotas a las familias. Digo, hay un porcentaje de las cuotas que el gobernador de Misiones, el gobierno pone para devolverle la plata a las familias. Porque nosotros siempre decimos, la plata que se lleva al banco es la que no va al emprendedor de al lado. ¿Entendés? Porque era, o al club del barrio, donde tus hijos iban a jugar a la pelota, tus hijas iban a jugar a la pelota, o al básquet, o lo que quieras. Digo, son cuestiones que se dejaron de hacer porque no llegás. Y porque esto, ¿no? Entonces tenés que sumar trabajos, entonces es preferible que los pibes y pibas se queden en tu casa mirando la televisión mientras vos laburás, porque no lo podés llevar, ir, venir, buscar. Entonces, es terrible, pero sí, a nosotros nos pasa eso, que muchos te dicen, ¿qué estoy haciendo acá?
o sea, frente a una cámara de televisión, que es así como la exposición máxima, o tratar a los diputados y diputadas ya de última de igual a igual, como exigiendo que trabajen, que se pongan a legislar, que vean a las familias, que vean que no podemos sostener más este nivel de sobreendeudamiento. Digo, parece que hubiera una hazaña particular con nosotros, porque nos dicen, bueno, pero ustedes pagan menos que un alquiler. Mentira, porque hay una parte de la casa que yo la puse, ¿entendés? Entonces me estoy autoalquilando, porque la hipoteca es sobre el 100% de la propiedad. El que puso el 50% de la propiedad, su hipoteca, es sobre el 100% de la casa. O sea, ¿entendés que es ilógica la cuenta? Y aparte, como digo yo, los ponen pobres contra pobres. Somos trabajadores y trabajadoras contra trabajadores y trabajadoras que también que lo único que quieren es poder tener un lugar donde vivir. Yo alquilé desde los 18 años a los 48, o sea, la tengo clarísima lo que es el tema de alquilar. No recibí una herencia, no, nada. Como yo, somos muchísimos, pero es esto, lo que nosotros logramos como colectivo de autoconvocados fue la participación de muchas mujeres que nunca se hubiesen creído capaces de hacer. Eso es. Sí, para nosotras, o sea, no solamente que primero, como decías vos, asumir la condición de endeudada es un proceso, ¿no? Es un proceso de politización que en este caso tuvo mucho que ver con la activación feminista, ¿no? Porque sabemos que es algo que está cargado de vergüenza, ¿no? Es un dispositivo de responsabilización individual por excelencia. Nosotros decimos que además tiene la función política de privatizar en las casas los costos del ajuste, ¿no? Como si ese ajuste que se está haciendo en realidad lo terminara vos asumiendo individualmente con la deuda, pero es algo que me parece que es algo abre muchas posibilidades, y sobre todo porque nos permite pensarnos nuestra acción política desde lugares distintos, ¿no? Como inquilinas, como usuarias de plataformas, como endeudadas, y que me parece que está pasando hoy por hoy, la papa de la extracción de valor está pasando por esos dispositivos, ¿no? Y me parece que abre un montón de posibilidades. Nosotros ahora estamos trabajando con algún tipo con la pregunta de cómo profundizar una especie de sindicalismo social contra la deuda y contra distintas formas de endeudamiento. Y me parece que hace mucho sentido, y es una posibilidad política, y como dice también el libro también que editó Tinta, de quién le debe a quién, es una posibilidad también de pasar de la condición de deudoras a la condición de acreedoras, ¿no? De decir lo que se nos debe a nosotras. Entonces me parece que es un lindo desafío político hacer ese desplazamiento. Anotarlo, ¿no? ¿Quién le debe a quién? Una lectura feminista de la deuda y la casa como laboratorio, todo dedicado. Yo soy muy orgánica Tinta acá, ¿viste? No se nota. Vamos a abrir un breve momento de diálogo, de consultas, de participación de quienes están aquí presentes, quienes tengan intención de comentar algo referido a lo que venimos conversando. Bienvenida sea esa palabra. Tenemos unos minutos más también, si quieren pueden también tomar algo y pueden ir a comer algo en la parrilla que, como ya anunció Diego antes, se está comenzando a encender a medida que va bajando el sol, porque las temperaturas indican que no se prende un fuego con 40 grados a pleno sol. Así que en ese sentido, si no hay preguntas, si no hay mayores interrogantes al respecto, les vamos a agradecer a Paola y a Lucy la participación, que nos hayan acompañado y que podamos seguir pensando juntos y juntas sobre deuda, sobre activación política, sobre imaginación política. Paola, ¿quiere agregar algo? Sí, adelante. Nosotros como colectivo agradecemos muchísimo la invitación a estos paneles. A nosotros nos sirve mucho para difundir el boca a boca, para que no sea lo que solo dicen los medios.
¿no? Porque los medios dicen una cosa y nuestra realidad es absolutamente diferente. La política dice una cosa y nuestra realidad es absolutamente diferente. Acá necesitamos que el Estado intervenga. Es eso, necesitamos que el Estado intervenga porque se van a venir una ola de desalojos. Y el desalojo no lo parás. Entonces, ante el primer desalojo vamos a ver qué es lo que hace la política. Veremos. Muchas gracias. Hay una pregunta, ahí va. El esquema de lo que ha pasado es muy igual al de la 1050. Y la 1051 al final, o sea, al final de la dictadura, la única solución fue la intervención drástica del Estado. Y me acuerdo que fue el doctor Soler, el abogado así emblemático, sí, que empezó esa lucha, porque era lo que vos decís, se pagaba cada vez más y cada vez se debía más. Ahora, lo que es incomprensible es que no haya una intervención del Estado drástica, a pesar de todo lo que ustedes están peleando. Entonces, ¿qué se puede hacer, digamos? Además de visibilizar y plantear esto y ver de qué espacios ustedes pueden hacerse sentir sus voces y aprovechar todos los recursos humanos que podemos generar para difundir esto. ¿Puedo agregar una pregunta? Sí. No, si vos decís que no salió ninguna de las leyes que presentaron, pero si hubo algún tipo de cambio de resolución o algo durante todo de lo que fue este gobierno, algo aparte de la ley, ¿no? Nada, ninguna resolución, ningún cambio de fórmula, ningún nada. No. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros somos muy fuertes en las redes sociales. Con esto también aprendí el poder de las redes sociales. Nosotros nos conocimos a través de las redes sociales. La primera reunión que tuvimos con la diputada Macha, yo siempre digo que éramos 8 personas, y cuando Mónica nos pregunta, ¿y ustedes de dónde se conocen? Nos conocimos en la planta baja, porque era a través de Facebook, y así se fueron armando. O sea, el poder de las redes sociales es donde nosotros nos hicimos fuertes y como nosotros construimos este colectivo nacional. En referencia al gobierno, no hubo ningún tipo de cambio de fórmula, absolutamente nada. Asumió Alberto en diciembre con una propuesta diciendo nosotros con Néstor ya lo hicimos, y en febrero dijo esto es un tema entre privados, el Estado no se tiene que meter. Nosotros en la pandemia tuvimos congelada el valor de la cuota, no de la uva, o sea, ni siquiera ese beneficio de congelar el valor de la uva. La cuota estaba congelada, lo que se hizo fue, nos pusieron 24 microcréditos, más o menos. Al final del crédito entramos en un proceso de que cuando se levantó la pandemia, dio un plan donde duraba 18 cuotas que vos pagabas la inflación y un poco más para ponerte al día. Nosotros en 18 meses nuestra cuota se incrementó un 180% en 18 meses. No tuvimos solución, al contrario, nos complicaron muchísimo la vida. Junto con Claudia, que hoy no pudo venir porque tiene un problema de salud, íbamos a la comisión de vivienda de la campaña de Alberto con nuestra carpetita de uva presentándola, por eso logramos que sea uno de los puntos de la plataforma, y nos veían venir y decían, Uva, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Es la militancia constante y permanente de ir y golpear la puerta. Hemos pasado días enteros en el Congreso golpeando la puerta de los diputados. Por eso digo que la política con nosotros es violenta. Violenta porque no respeta el derecho constitucional de acceso a la vivienda. Nosotros decimos que queremos pagar hipotecas justas, que no queremos que el Estado ponga un peso, y sobre todo en la situación que está la Argentina. O sea, entendemos que la plata del Estado tiene que ir al que no tiene para comer. Acá los que tienen que resignar un poco de ganancias son los bancos. Por una vez, los que tienen que ganar un poco menos son los bancos. Porque cuando nosotros sacábamos los créditos, nos decían, bueno, más o menos calcularle la inflación de Argentina es más o menos de un 20% anual. Desde que salió el UVA nunca paró de crecer, siempre fue arriba del 40%. Entonces ellos ya ganaron mucho más de lo que pensaban que iban a ganar. Entonces necesitamos que el sistema financiero resigne un poco de su ganancia y que se vean a las familias que nos permitan pagar la casa. Nada más. Gracias, Paola. Gracias, Lucy. Nos quedaremos con mucha atención.
la misma mundial. Gracias a todos. Ahora vamos a ver si se bombardea